A ver, a ver. Si nosotros revisamos la estructura de que tiene ambos lenguajes, van a ver que hay una leve diferencia, ¿ya? Y les voy a mostrar lo siguiente. En C++ habíamos dicho que esta parte, ¿qué cosa es, jóvenes? Esto que está aquí, se le conoce como, ¿qué es eso? Espacio de trabajo, El ¿no? espacio de trabajo. ¿Y esto qué es? Librerías. Las librerías, exacto, las librerías o las directivas que hace que todas las palabras reservadas que se usen dentro del lenguaje funcionen. Les había dicho a ustedes que la palabra, que esta biblioteca o esta librería llamada iostream es la biblioteca que contiene o que reconoce a la palabra reservada seout. Entonces, hay más librerías de estas. No es esta la única librería que hay hartas librerías que sirven para una tarea específica. Ya más adelante lo vamos a verlo, ¿ya? Entonces, a todo esto serían las directivas, en este caso, las directivas en este caso, del lenguaje. En Java es lo mismo. En Java, NetBeans, en C Sharp, cualquier otro lenguaje también es lo mismo, ¿ya? Toda esta parte de que tenemos aquí sería en este caso esto, ¿no? Estos son comentarios nomás. Recuerden que los comentarios no se compilan, no se ejecutan, ¿no? Esto. Package suma dos números. A esto se le conoce como la directiva también, ¿ya? Solamente que en Java, en C++ se les conoce como librerías, y en Java se les conoce como paquetes, ¿ya? El término paquete es un término más amplio porque contiene, internamente tiene un conjunto de cosas. Ya eso viene porque Java es un lenguaje netamente orientado a objetos, ya les voy a explicar después aquello. Entonces esto es lo mismo, ¿ya? Si queremos hacer algo, necesitamos agregar un paquete, ¿ya? Aquí lo mismo, si queremos hacer algo, necesitamos agregar las librerías. Recuerden que la librería iostream, en este caso, es la librería que permite usar la palabra seout y la palabra reservada seint. Si yo borro este paquete, van a ver que lo vamos a compilar, miren, lo voy a compilar, y el programa no se va a poder ejecutar, miren. ¿Y qué me está diciendo? La palabra seout, la palabra endline, no están siendo declaradas. En otras palabras, no se reconoce, dice, estas palabras, ni el seout, ni el endln. Pero aquí la pregunta es, ¿pero por qué no se conocen estas palabras reservadas si son palabras del lenguaje? Ya. Cada palabra reservada, cada palabra del lenguaje C++, que obviamente sabemos que tiene y cumple con una función específica, pertenece a una directiva, en este caso a la directiva iostream, ¿ya? Y la forma de agregar una directiva o una librería en C++ es usando la palabra include, ¿no veo? No? Include, le ponemos aquí, y entre comillas le ponemos el nombre de la librería que quiero agregar. En este caso, iostream. ¿Ya? iostream, que las librerías por defecto tienen en este caso la extensión .h, ¿ya? Numeral include, aquí las pone iostream, vamos a poner, lo guardamos y ahí viene, ahora si nosotros nos damos cuenta, ahora que le hemos agregado a la biblioteca o la librería, el programa recién se está compilando con completa normalidad. ¿Es por qué? Porque la palabra seot, l, la palabra sin y muchas otras palabras reservadas más pertenecen a la biblioteca o a la librería iostream. Por lo tanto, si yo voy a usar seout, seint, l, que en este caso necesito sí o sí que mi programa tenga incluido a la librería a las cuales pertenecen dichas palabras reservadas. Por eso, si yo lo quito estas palabras se vuelven como desconocidas para el lenguaje, ¿ya? Se vuelven desconocidas porque estas palabras reservadas están dentro de la librería iostream, por lo tanto, debo estar agregada esta biblioteca para que pueda usar y pueda reconocer el lenguaje dichas palabras reservadas. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo ocurre con Java, ¿ya? Lo mismo ocurre con Java, que también Java tiene sus propias palabras reservadas. No son las mismas que C++. Hay muchas que se repiten, como el if, else, for y demás, que prácticamente son palabras reservadas para hacer diferentes tipos de sentencias, ya sea selectiva, repetitiva. Esas sí van a ser
iguales, pero Java tiene sus propias palabras reservadas, ¿ya? Por ejemplo, en Java no vas a encontrar cout, ¿ya? El cout es la palabra reservada para C++, para mostrar e imprimir algo en pantalla. Java tendrá su propia palabra reservada para imprimir algo en pantalla. Lo mismo ocurre con C#. C# tiene su propia palabra reservada para imprimir algo. PHP, en este caso, digamos, Python y los demás lenguajes también tienen sus propias palabras reservadas para imprimir algo o mostrar algo y demás. En Java ocurre lo mismo. Cada palabra reservada que vas a utilizar, de la misma forma tiene que pertenecer, en este caso pertenecen, pero a diferencia de C++, pertenecen en este caso a un paquete. ¿No ve? Pertenecen a un paquete. Y lo mismo, si vas a usar una palabra reservada, entonces tú tienes que agregar aquí arriba el paquete al cual pertenece dicha palabra reservada para que lo puedas reconocer. Si tú quieres usar una palabra reservada y no has agregado el paquete, va a ocurrir lo mismo que ocurre en C++, que en este caso, si yo borro esto, va a ser desconocido el uso del cout y del endl. Pero no es que esté mal, no es que no se reconozca, sino que estas palabras pertenecen a una librería, por lo tanto la librería debe estar incluida en mi proyecto. Lo mismo ocurre en Java. Si voy a usar una palabra reservada, entonces debo en este caso cerciorarme que debo agregar el paquete en el cual pertenece dicha palabra reservada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Librerías en C++, paquetes en Java, pero prácticamente son lo mismo. ¿No veo o no? Ya vamos a ir conociendo más adelante los paquetes, ¿no? De qué está compuesto cada paquete y demás. Ahora sí, vámonos ahora a la siguiente. En C++ tenemos esto que está aquí. ¿Esto qué se llama, jóvenes? Ya hemos explicado. ¿Qué me puede decir? ¿Qué es esto? Esto se le conoce como la función. ¿Qué cosa? La función. ¿Qué sería esto? Ya pues, jóvenes. Traduzcan main, pues, ¿qué es main? Es menú, Inge. ¿Qué? Menú, no. Cuerpo. Main, cuerpo. Bueno, tal vez como cuerpo se puede traducir, porque en el inglés hay varias traducciones, pero la traducción real es principal. 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 Hemos dicho que esto es la función principal. Y que todo lo que nosotros programemos en C++ debe estar dentro de la función principal. Esta llave significa que aquí empieza esta función principal y aquí viene, en este caso viene lo que sería la llave de terminación de que termina la función principal. Todo programa informático se compila y se ejecuta siempre desde una función principal y esa función es esta, la función llamada main. ¿No veo o no? Y tenemos un return, ya vamos a explicar por qué tiene un return esto. Métanse a la cabeza que esta es la función principal. Ya la siguiente semana cuando hagamos funciones, jóvenes van a entender, por eso es esta nueva función, porque nosotros vamos a crear nuestras funciones también. Entonces, a eso no se olviden, se llama como función principal. Y dentro de esta función principal y por encima del return 0, debo programar yo todas las instrucciones que yo quiero que el programa lo interprete. ¿Por qué por encima del return 0? Hemos dicho porque el return 0 significa que el programa o la función termina. Entonces, en este caso, prácticamente, en este caso tendríamos, programar sin paquete. Si yo doy las instrucciones por debajo del return, nunca se ejecutarían, porque el return hace que la función de función principal termine de forma forzosa. Entonces, si yo programo por debajo, nada se ejecutaría, porque lo primero que va a encontrar el lenguaje, ya que se compila línea por línea, es el return, y nunca va a ejecutar eso, porque va a encontrar el return y va a terminar la función, por más que encuentre por debajo más 1000 líneas de código, no importa. Por eso habíamos dicho que nosotros tenemos que programar por encima de la función return y obviamente dentro de la función principal, porque la función principal es la primera función que se ejecuta dentro del programa en C++. ¿Se entiende?
Singe. Sí. Si nos vamos a Java, nosotros, si nos vamos a Java NetBeans, nos encontramos con lo mismo, ¿ya? Nos encontramos aquí, pero aquí nos encontramos con algo bien diferente a atender. Y es importante que se den cuenta, atiendan. Aquí dice public class, suma dos números. Aquí está abriendo llaves y esta llave termina aquí. Y dentro de esta instrucción, recién encontramos a lo que dice public static void main. Y tenemos esta parte de aquí. ¿Qué me puede decir? ¿Qué sería esto? Esa sería la función El cuerpo principal. principal. Exacto. Esta sería la función principal en Java. Lo que significaría que todo lo que programe tiene que estar aquí adentro. Inclusive aquí dice, miren, todo el código de la aplicación y la lógica debe estar aquí, here, aquí. ¿Sí o no? Entonces, aquí también nos encontramos de que Java pues también tiene su función principal. C# también la tiene, Python también, todos tienen una función principal, porque la función principal es la primera función, o es la función que se compila, en este caso, cuando se ejecuta un programa. Entonces, Java también tiene su función principal. Hasta ahí se va entendiendo, ambos tienen sus funciones principales. ¿No veo o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Alguna pues. consulta hasta aquí, jóvenes? Os estoy explicando muy detalladamente para que se entienda. Sí, ingeniero. ¿No hay preguntas? Y Inge, de lo que está más arriba, donde dice args, ese comando. Ah, no, está entre comentarios, no pasa nada. Lo que me está diciendo esto, miren, recordad que esto es comentarios, ¿no veo o no? Comentarios multilínea. Lo que me está diciendo es que en este caso, este de acá es los argumentos del programa, el parámetro llamado argumentos, ¿ya? Obviamente, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a entrar a lo siguiente, atienda, ¿ya? La función principal del lenguaje que está escrito en C++ varía frente al que tiene el programa en Java, porque el programa en Java tiene una palabra que se llama public static, C++ no tiene, directamente es int main. Este es void main. Este tiene esto que se llama parámetros. Ya vamos a avanzar esto, no se preocupen, vamos a llegar a esto. Este no tiene ningún parámetro, mira, dentro del paréntesis no hay nada. Además de que la función principal en Java está dentro de otro elemento llamado public class suma dos números. Este suma dos números es prácticamente el nombre que le he puesto a mi proyecto, ¿no veo o no? Miren, la función principal está dentro de este otro elemento que nosotros conocemos como clase. En cambio, la función principal de C++ no está dentro de ningún otro elemento, está simplemente ahí. ¿Se dan cuenta de las diferencias, jóvenes? ¿Se dan cuenta? ¿Logran ver esa diferencia, sí o no? Ya. Esa diferencia viene Sí, Inge. por lo siguiente, atiendan. Esa diferencia viene por los, no es nada, después un mago lo hizo, no hay eso, ¿ya? Prácticamente la diferencia de que encontremos dos estructuras diferentes que están en Java y que están en C++ es porque ambos lenguajes están, en este caso, están orientados a diferentes paradigmas, ¿ya? Vamos a buscar qué es un paradigma para que usted se entienda, ¿ya? Paradigmas de programación, le podemos poner, ¿ya? Programación. Vamos a entender qué es en este caso un paradigma. Aquí está. Dice, un paradigma de programación es una manera o un estilo de programación de software. Los lenguajes de programación, dicen, adoptan unos o varios paradigmas en función al tipo de órdenes que permiten interpretar. Por ejemplo, Python y JavaScript son multiparadigmas. Entonces, ¿qué son los paradigmas de programación? Que ya vamos a entrar nosotros aquí a la siguiente semana. Me estoy adelantando porque ya quiero que se den cuenta. Los paradigmas de programación dice que es un estilo, una manera de cómo se programa. Entonces, cada lenguaje de programación adopta un determinado paradigma.
Por eso varía esta estructura frente a esta otra estructura que está acá, ¿ya? Porque Java, aquí, porque Java es un lenguaje de programación netamente orientado a objetos, ¿ya? POO se llama, P-O-O. Significa programación, P de programación, O de orientado y esta O de objetos. ¿Qué quiere decir? Que Java es un lenguaje que ha adoptado estrictamente el paradigma orientado a objetos. Por eso vemos aquí esta diferencia. Todavía no vamos a entender por qué le ha puesto public, por qué aquí hay una clase, por qué este elemento tiene que estar dentro de este otro. Lo vamos a entender cuando veamos, en este caso, la programación orientada a objetos. Pero ya me estoy adelantando que por eso van a encontrar una estructura diferente. En cambio, en este caso, está con el paradigma estructurado. ¿Ya? Él se basa en el paradigma estructurado o funcional también llamado. Estructurado, ¿ya? Ese es el paradigma que usa C++, aunque C++ es considerado un lenguaje multiparadigma, porque también podemos programar en C++ o hacer programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, C++ es multiparadigma. Por ejemplo, aquí en la teoría dice, ¿no? Que hay lenguajes que soportan varios paradigmas, como ser Python y Java. Aquí lo mismo. C++ es un lenguaje que soporta la programación funcional o estructurada, también lo podemos llamar así, ¿ya? Funcional también se le dice. Y también soporta la programación orientada a objetos. Por lo tanto, se puede decir que Java es un lenguaje de programación multiparadigma, ¿ya? Pero esta estructura que tiene la función justamente esto que estamos viendo aquí que se llama función, ¿ya? Que ya la vamos a conocer más adelante, es porque es porque se basa en el paradigma estructurado, ¿ya? C++ también puede ser orientado a objetos, pero esta función está así, la función principal en C++ está así porque está basado en el paradigma estructurado, pues una función nada más. En cambio, la función principal que vemos aquí en Java, esto se está rigiendo en la estructura orientado o en el paradigma orientado a objetos. Por eso varía, por eso están variando, ¿ya? Van a entenderme mucho, pero mucho mejor cuando lleguemos a hacer funciones. Ahí van a entender las funciones que son van a entender, entonces C++ hace funciones, eso sería programar basado o programar, en este caso, en un paradigma estructurado. Y cuando entendamos programación orientada a objetos, van a entender toda esta parte de aquí, van a decir, ¿por qué está así? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué he puesto público aquí? O sea, ya van a entender todo esto. ¿Por qué? Porque Java es un paradigma completamente orientado a objetos. Por eso encontramos, en este caso, estas diferencias. ¿Se va entendiendo? Ingeniero. Sí. Entonces, haya habido diferentes paradigmas de programación. Y ya vamos a entrar nosotros la siguiente semana a uno de aquellos que va a ser la programación funcional, ¿ya? Que es justamente la programación estructurada. Vamos a aprender la programación estructurada y van a darse cuenta ahí, ahí van a entender por qué se le llama función a esto, por qué tiene este int aquí, por qué tendrá la palabra return aquí, me lo van a entender. Y cuando lleguemos a programación orientada a objetos, van a entender, ¿por qué vendrá public class esto? ¿Por qué esto tiene que estar dentro de este otro? ¿Por qué este tiene public static y este dice void, ya que dice vacío, aquí dice int? O sea, van a entender en este caso todo lo que ven, todo, los programadores, nada es por magia, todo tenemos que entender. Entonces, lo van a entender por parte, pero ya me estoy adelantando un poquito para que no se confundan, digan, y no se pregunten ustedes por qué esto es diferente a esto, ya los he sacado de la duda. Es porque ambos están orientados en este caso, están orientados con diferentes paradigmas. Uno es netamente orientado a objetos y este es un paradigma, en este caso funcional, y bueno, multiparadigma, porque también soporta orientado a objetos, ¿verdad? Pero básicamente, si lo vemos desde un punto bien básico, y elemental, nos damos cuenta que más allá de sus diferencias, por haber adoptado un paradigma diferente cada uno de ellos, vemos que son más similares que diferentes. ¿Por qué? Porque en principio C++ tiene las librerías que tenemos que incluir
que son para que soporte en este caso, las palabras reservadas. Por otro lado, Java tiene lo mismo. En Java, aquí tenemos que agregar, a diferencia de librerías, en Java se llaman paquetes. Los paquetes que soportan las palabras reservadas en este caso, las palabras reservadas del lenguaje Java. Después, para la programación básica, súper básica, ¿qué les ha dicho usted? Sin necesidad de que todavía entendamos por qué es int, por qué se llama main y demás, yo les había dicho a ustedes que en programación básica y súper básica, nosotros, todo el código que programemos debe venir dentro de la función principal y en este caso por encima de la palabra return. Y ahí hemos ido preguntando. Pero en Java ocurre lo mismo. Todo lo que nosotros programamos, sin entender todavía por qué es public, por qué es class y muchas cosas más, todo el código que nosotros realicemos en programación básica tiene que escribirse dentro de la función principal. Pero dentro de la función principal. ¿Y cuál es la función principal? Es esta. Una diferencia de la función principal, en este caso de Java con el de C++, es que Java no tiene el return 0. ¿No veo o no? Pues C++ tiene, pero no importa. Al final de cuentas, todo debo programarlo aquí. ¿Se entiende, jóvenes? Pues la estructura es la misma. No varía. Lo que varía es algunas palabras que no estamos entendiendo porque todavía no estamos explicando los paradigmas que hay, pero cuando los expliquemos van a entenderme ustedes perfectamente bien de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Se entiende, jóvenes? Ya para pasar a codificar. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces, ahora programemos en Java y también programemos en C++. Van a ver que no es para nada diferente. ¿Ya? Ahora sí, a ver, vámonos a hacer más. Ahora sí quiero que ustedes me guíen porque ya hemos avanzado esto. Si quiero hacer la suma de dos números, ya no voy a entrar en detalles, sabemos que sumar dos números es súper fácil. ¿Qué tengo que hacer primeramente en C++? ¿Qué se hace primeramente? Hemos dicho, a ver, ¿qué me dice? Declarar variables. Ya, en este caso, para sumar dos números, ¿cuántas variables declararía? 3. 3, porque 2 para los valores de los dos números y una tercera para guardar un resultado. ¿No veo o no? Si voy a sumar números enteros, ¿qué tipo de dato voy a crear? Mis variables, ¿de qué tipo de dato van a ser? Enteros. Un int. Int. Int, ¿no veo o no? Entonces, ¿qué sería? Int A, B, A, B, B, C, punto y coma. En Java ocurre lo mismo. También tengo que hacer primeramente en Java la declaración de las variables. Ya también puedo declarar variables aquí en la función principal en Java, ¿ya? Y los tipos de datos primitivos que hemos avanzado, que era el int, el float, el double, el char, el string, el bool, el void. ¿Se acuerdan de esos tipos de datos que hemos avanzado? Sí, ingeniero. Los mismos tipos de datos son los que ocurren o existen en Java. En C#, esos datos primitivos son los mismos que existen en cualquier lenguaje de programación. Ya pues llaman primitivos. ¿Ya? Entonces son los mismos. Por lo tanto, en Java ocurre lo mismo. Si yo quiero en este caso crear, quiero crear 3 variables, tengo que declarar, entonces hago lo mismo. ¿Ya? Aquí le ponemos int, mire, int, y lo mismo. A, B, C, punto y coma. Y miren, estoy en este momento creando mis variables. Miren, hasta aquí no hay ninguna diferencia. Estoy haciendo la declaración de variables y también estoy haciendo mi declaración de variables acá. Hasta ahí todo bien. Si quiero declarar float, aquí se le pondrá float
Y en Java será float también. Cuidado que estén rompiendo la cabeza de que, ¿y en Java qué es? Pues para los flotantes, float también. Es, si quiero poner con doble precisión, doble. Si quiero poner una cadena de carácter string en Java, o sea, los tipos de datos son los mismos, ¿ya? Entonces aquí también le pondríamos float. Miren, también podríamos ponerle doble. Aquí también, allá también podríamos ponerle doble. No hay ningún problema. Pero para este ejercicio súper sencillo, le vamos a poner int. Y aquí le vamos a poner en este caso int. ¿Ya? Bueno, aquí, perdón, int también. Ya. Después de declarar las variables, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Leer. Ya, tengo que leer los datos. ¿Con qué palabra reservada se leen datos desde la consola en C++? Sync. Cint, ¿no ve? Entonces aquí le ponemos Cint, el flujo es mayor, mayor, y con esto estoy leyendo un dato. Y luego le ponemos mayor, mayor, B, y con esto estamos leyendo dos datos, en este caso, dentro de lo que sería el lenguaje C++. Ya sabemos, atender, ya sabemos que, a ver, voy a hacer esto. Si lo borro esto, me sale error. ¿Por qué será que me sale error en esta línea de código? Dice Sein no está declarado en su espacio. ¿Por qué? Hace ratito lo he explicado. Has borrado la librería. He borrado la librería. He borrado la librería al cual pertenece esta palabra reservada. Por eso no lo reconoce. Pero si lo aumento, lo compilamos, ahora lo va a reconocer. Miren, aquí me está apareciendo este warning, pero este warning no pasa nada. Me está diciendo que la variable C no está siendo usada. Así que no es un error, es una alerta. ¿No veo o no? Entonces, estamos haciendo la lectura de los datos. ¿No veo o no? Eso sería en C++. En Java, ¿cómo hacemos la lectura de los datos? ¿Ya? En Java ya no puedes usar sin mayor, mayor. No hay eso. ¿Ya? En Java no hay eso. Y no es porque no exista, sino que estamos hablando de un lenguaje diferente, que además adopta un paradigma diferente. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber es, y preguntarnos es qué cosa. Pues lo que tengo que preguntar es, ¿cómo se leen datos en Java? Java tiene su propia palabra reservada para leer datos, su propia forma, su propia estructura. No va a ser la misma. Python tiene su propia forma de leer también. C# tiene su propia forma de leer. O sea, cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas para leer, pero al final de cuentas lo que tengo que hacer es una entrada de datos. Tengo que leer datos, ¿no veo o no? Entonces, lo único que tengo que preguntarme es, ¿cuál será la palabra reservada que usa Java para leer los datos? Para esto, Java usa una estructura bien interesante. Les voy a mostrar aquí. Y aquí. Tenemos que crear el buffer de lectura. ¿Ya? Antes de leer datos en Java, tengo que crear el buffer de lectura. ¿Ya? Y atiendan cómo se crea el buffer de lectura. Se crea así. Se pone escáner, aquí no. Escáner. Uy, creo que escáner es con E nomás. Escáner. Vamos a poner aquí, bueno, vamos a poner aquí la palabra OV, digamos. Va a ser igual. Aquí le ponemos una variable cualquiera. Le puedo poner, digamos, P, C, no importa. Escáner, aquí, A, lo que sea. Eso es una variable cualquiera. Le puedo poner la variable leer, aunque sea leer. Escáner, leer, es igual a new escáner. Y dentro ponemos system.in. Y le ponemos después, en este caso, punto y coma. ¿Ya? Esto, jóvenes, es la palabra reservada, o esta es la forma en cómo se crea el buffer. El buffer que permite leer datos en Java. Mire, aquí estamos encontrando ya algo muy diferente, ¿ya? Estamos encontrándonos con el buffer de, en este caso, de lectura, que permite leer datos en Java. Pero aquí viene algo muy interesante, y aquí vamos a encontrar una de las diferencias entre el IDE NetBeans con el IDE, en este caso, CodeBlock. En CodeBlock, para poder encontrar errores, obligatoriamente tengo que compilar. Cada vez compilamos para ver si algo está bien o algo está mal. Una de las grandes ventajas que tiene Java, y C# también lo tiene, es que se compilan en tiempo de ejecución.
no hay necesidad de compilar nada, ¿ya? Automáticamente, mientras vas escribiendo el código, automáticamente el lenguaje de programación te va sacando los diferentes errores que hayas cometido, ¿ya? Por ejemplo, aquí me está mostrando un error en la palabra escáner y me está diciendo, mira, aquí está, me está mostrando con rojo, miren, sin necesidad de compilar, me muestra un error. Inclusive aquí, miren, no voy a poner punto y coma ahí, miren, no voy a poner punto y coma ahí, no he puesto punto y coma y ya me está marcando como error. Y aquí, miren, si quieren saber cuál es el error, a diferencia de C++, tengo que compilar y en esta parte de aquí, digamos, le voy a quitar las comillas aquí, por el punto y coma, lo voy a guardar y lo voy a compilar. Para ver el error, tengo que necesariamente compilar, ¿no? Veo aquí, compilamos y aquí abajo, en esta consola me está mostrando cuál es el error que está ocurriendo, ¿no veo? No, en este caso, me estoy olvidando de un punto y coma aquí. En NetBeans no hay necesidad de compilar, sino que ya, si al momento de que estás codificando, te has equivocado o algo no has puesto, automáticamente el mismo ID te va a mostrar que algo está mal. Por ejemplo, aquí me está marcando con una línea roja, lo que significaría que en este caso, atender, que en este caso me falta un punto y coma. Para saber cuál es el error cuál es el mensaje de error que me está notificando el entorno de desarrollo, tengo que dirigirme con el mouse a esta parte de aquí y ahí claramente me está diciendo expected punto y coma, te falta punto y coma, me está diciendo. Entonces, me vengo aquí y lo corrijo. Y miren, si yo corrijo, automáticamente el mensaje de error desaparece. Entonces, una de las ventajas de este ID con este otro ID es que prácticamente en Java los errores, en este caso, no se compila, sino que se compila en tiempo de ejecución. Cada vez que vas programando se va compilando. Y si tú tienes un error en tu codificación, en tiempo real te va a avisar que está mal. En cambio, en C++, para saber si algo está mal, tengo que necesariamente compilar manualmente. ¿Se entiende esa diferencia? Les estoy mostrando ahorita. Ingeniero. ¿Ve? Entonces, un poquito tenemos una ventaja ahí en Java. Ahora, me está mostrando un mensaje en la palabra escáner. Atender biencito esto, atender. Me está mostrando un mensaje en la palabra escáner. ¿Saben por qué me está mostrando? Ah, bueno, escáner creo que es así. Ni siquiera es con la S. Yo me estoy equivocando ahí. Es así. Y esto es con S mayúscula. Ahí está. De todas maneras, va a encontrar un error ahí, ¿ya? Atiéndame. Me está mostrando un error aquí, y aquí ustedes van a saber por qué, me van a decir por qué. Me está mostrando aquí, porque recuerden que esto es una palabra reservada. El escáner es una palabra reservada de Java que permite crear un objeto que va después permitirnos hacer la lectura de datos, ¿ya? Y la forma en cómo se crea este objeto es con esta forma, que luego lo van a entender, ¿ya? Entonces, me sale error. ¿Saben por qué me sale error? Me sale error porque ahorita es como si yo estuviera usando la palabra sin. Es como si yo estuviera usando la palabra sin, pero sin haber puesto el include. Me sale error. Entonces aquí, obviamente la palabra sin no va a ser reconocida porque en este caso me falta colocar la librería que hace que esta palabra sea reconocida. Entonces, en Java, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me faltará? Agregar el paquete. Exacto, agregar el paquete para que esta palabra sea reconocida. Y es lo que vamos a hacer. A ver, se va a cortar. Mismo link se conectan, por favor. Gracias.